¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Como lo hacemos a diario, les vamos a comentar algunos de los temas importantes. En el inicio del paro del campo, el gobierno anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación lo informó en un comunicado oficial que se difundió cuando el paro de 72 horas impulsado por las entidades del campo, CRA, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria, acababa de comenzar. Agricultura dijo que anunció la medida tras intensas negociaciones entre el ministro Luis Basterra y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino. En tanto, las entidades convocantes al cese de comercialización de granos, que se extendería por 3 días a partir de las 0 horas de hoy, puntualizaron que la medida continuará hasta que analicen hasta qué punto la decisión adoptada por el gobierno nacional de suspender lo que habían decidido como un cierre parcial de las exportaciones de maíz afectará o no al sector agropecuario. La suba de reintegros implicó un aumento de más de 36 millones de dólares en los ingresos del sector exportador vitivinícola. Las medidas tendientes a apoyar las exportaciones vitivinícolas implicaron un aumento superior al 100% en los reintegros a las colocaciones externas para productos vitivinícolas, como por ejemplo el vino fraccionado y a granel, los espumantes, el jugo de uva concentrado o mosto, según un informe del Observatorio Vitivinícola Argentino, que es una unidad ejecutora de la COVIAR. El Comité Argentino de Arándanos ya tiene un sistema de prevención de trabajo infantil. Se trata del sistema de cumplimiento social, que forma parte de su estrategia de compromiso social a nivel nacional. Se presentó una app que se puso a prueba este año como herramienta de detección en el acceso de cosecheros a los campos productivos. Entre otras funciones, la aplicación fue diseñada para detectar de manera temprana intentos de ingresos de niños o niñas menores de 16 años. Estamos aguardando porque en instantes sería formal el anuncio por parte del Gobierno Nacional acerca de la implementación del denominado sueroequino, del cual en la plataforma de medios agropecuarios Chacra venimos hablando desde el inicio mismo de la cuarentena y en el cual trabajan expertos, por una parte de la Universidad Nacional de La Plata y por otra del INTA en la zona de Tandil, y con los cuales hemos estado conversando oportunamente. Sería el primer tratamiento contra el coronavirus, el COVID-19, originario en la República Argentina. En tanto, les contamos cómo sigue el tiempo. Y así el Servicio Meteorológico Nacional indica el pronóstico para los próximos días. Para este martes, luego de las lluvias intensas de este lunes en buena parte del centro del país, habría cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la mínima estimada 15 grados, la máxima 25 grados centígrados. Para el miércoles, la mínima pronosticada 17 grados, la máxima 27 grados centígrados con cielo algo nublado. Mientras que para el jueves, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, estará despejado, la mínima estimada 18 grados, mientras que la máxima se ubicaría en 28 grados centígrados. Ampliamos información respecto de la decisión adoptada exactamente en la medianoche, o al menos comunicada en la medianoche por parte del Gobierno Nacional, que tuvo que ver con la reapertura parcial de las exportaciones del maíz. A lo dicho en el título hace instantes agregamos que las entidades que estaban convocando esta medida, recordamos, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria, van a estar analizando la medida para ver si continúan en las próximas 48 horas esta medida de fuerza que efectivamente comenzó a las 0 horas de este lunes. Por su parte, el gobierno consideró que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero se aclaró que aún resta resolver las condiciones de accesibilidad a esa oferta, no solo en términos de cantidad, sino también de precios. No obstante, durante el periodo de análisis de las alternativas para el logro de esos objetivos, en tanto se alcanzan los consensos, el Ministerio, a través de la Subsecretaría de Mercados, realizará, informaron, un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad de maíz para la demanda interna, siempre hablando de la campaña 19-20. A tal efecto, las declaraciones juradas de ventas externas del maíz de la campaña 2019-2020 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. Estarán exceptuadas de este requerimiento, explicaron, las especialidades Flint y las orgánicas NOP, según señaló el
comunicado que dio a conocer en la medianoche el Ministerio de Agricultura de la Nación. Pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con actividades que se están desarrollando vinculadas con la agricultura familiar, en este caso en General Pueyrredón. Durante este periodo de aislamiento por la pandemia de COVID, estuvimos realizando la inscripción al RENSPA, que es el Registro Sanitario de Productor Agropecuario que tiene el SENASA, de modo virtual, tomando contacto con los referentes de las organizaciones de agricultura familiar de esta zona y haciendo la registración con las medidas de distanciamiento establecidas. Ahora con este periodo que se abre de nuevas fases de la pandemia y de la cuarentena, vamos a retomar las actividades a campo, con registraciones en lugares que permitan tener las medidas de distanciamiento establecidas, al aire libre de ser posible, y registrando a los productores que se encuentran en el cinturón hortícola de General Pueyrredón, brindando asesoramiento sobre buenas prácticas, sobre la normativa de SENASA, sobre la registración de empaques de frutas y verduras que también realiza SENASA y la comercialización. Y que el SENASA también articula con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación en la registración al RENAF, que es el registro de la agricultura familiar, y contar con estos registros permite acceder a políticas diferenciales para el sector, como es la exhibición de aranceles que tiene el SENASA para ciertas actividades reguladas. La dirigencia de Juntos por el Cambio, que se reunió de manera virtual en la jornada de este lunes, cuestionó la decisión adoptada por el Gobierno Nacional, no por la reapertura del mercado del maíz, sino porque esta medida implica un cambio constante, según puntualizaron, en las reglas de juego para los productores y los empresarios rurales. Pasamos ahora a otro tema. ¿Saben ustedes en qué consiste lo que se denomina peste porcina africana y cuáles son sus características? Desde el SENASA nos lo explican. Peste porcina africana es una enfermedad hemorrágica viral causada por un adenovirus que afecta a los cerdos tanto silvestres como domésticos y tiene una presentación con una alta mortalidad. Es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite entre los cerdos por contacto directo. Argentina es libre de peste porcina africana, al igual que toda la región de América. Es una enfermedad que se ha tomado en cuenta en la mesa de trabajo de OIE de las Américas, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, en la parte regional de Américas. También está en agenda del CBP, que es el organismo regional de América del Sur, y también está a nivel del Mercosur en la Comisión de Sanidad Animal. En todos estos ámbitos se produce un intercambio de información sanitaria y los países intercambian las medidas de prevención que están tomando para prevenir el ingreso de la enfermedad a fin de tener una acción coordinada que resulte en un nivel adecuado de protección para toda la región y medidas que sean efectivas para prevenir el ingreso no solo a cada uno de los países, sino a nivel regional. El principal intercambio tiene que ver con la situación de cada país en cuanto a su normativa, en cuanto a sus medidas de prevención, en cuanto a sus controles post-ingreso, volúmenes de ingreso de material reproductivo, de cerdos, de productos y también a nivel de la contingencia, es decir, si ingresara la enfermedad, qué medidas tomarían a nivel interno y qué plan de contingencia se aplicará para evitar la dispersión en caso de que ingrese la enfermedad y de esa manera contenerla y continuar con la situación sanitaria correspondiente a cada uno de los países. Dado que peste porcina africana es una enfermedad que hace al comercio internacional y que la presencia de la enfermedad también tiene impactos en lo que son las exportaciones de productos porcinos, también es importante atender y sostener nuestra condición de país libre. En ese sentido, el SENASA está llevando a cabo acciones tanto en lo que tiene que ver con requisitos de importación como condiciones post-ingreso de una manera sólida en cuanto al sustento técnico, pero también reactiva en cuanto a la evolución que está teniendo la enfermedad en el mundo. Es decir, este intercambio de información a nivel regional y la información sanitaria que hoy está disponible, tanto como evidencia científica de cómo evoluciona la enfermedad, sobre todo en los países europeos,
está siendo analizada de manera continua y dinámica por las áreas de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, tanto de epidemiología como la parte del programa de porcinos y también desde comercio exterior, de manera tal de tener medidas de prevención que sean suficientes y efectivas para prevenir el ingreso al país, que tendría no solo un impacto en la producción porcina, sino también en lo que es el comercio de productos y animales vivos. Intensas precipitaciones se dieron en la madrugada de entre el domingo y el lunes en el centro del país, con un pluviómetro que marcó en algunas localidades casi 100 milímetros, en otras muchos menos, como en el sudeste de Buenos Aires, en torno a Necochea, unos 20 milímetros, y con una fuerte tormenta en la provincia de La Pampa, que incluso en la ciudad capital provocó inundaciones temporarias en el ejido urbano. Pero queremos saber con un experto en el tema, Mauricio Saldívar, el detalle de lo que habrá de suceder. Ahora en este segmento vamos a ver qué va a pasar con las precipitaciones, en realidad con la anomalía de precipitaciones para los meses de enero, febrero y marzo en el cono sur de Sudamérica. En el mes de enero tendremos una fuerte anomalía de precipitaciones positivas, es decir, en exceso sobre el extremo norte del país, donde estos valores pueden ser de hasta 100 milímetros respecto de los valores normales. Se observa una anomalía negativa, es decir, un déficit de precipitaciones esperado para todo el mes de enero, que en sectores del estuario del Río de la Plata y el sur de la provincia de Entre Ríos y también en el centro y sur de la República Oriental del Uruguay puede llegar a estar entre 40 y 60 milímetros respecto de los valores normales, y disminuye a medida que avanzamos hacia el oeste. Y precisamente sobre el oeste del país tenemos un núcleo de precipitaciones por encima de los valores normales, que pueden llegar a superar los 40 a 50 milímetros para todo el mes de enero. En el mes de febrero vemos que sobre el norte del litoral, centro y norte del litoral, allí tendremos una anomalía negativa que puede ser de entre 10 y 30 milímetros, la mayor parte de la zona núcleo con valores de precipitación normales para el mes de febrero, y un ligero exceso que puede estar en el orden de los 10 a 15 milímetros sobre parte de la provincia de Buenos Aires. Y por último, en el mes de marzo, la anomalía negativa será la predominante, es decir, el déficit de precipitaciones sobre gran parte de la zona núcleo y el oeste del Uruguay puede llegar a ser de hasta 40 a 50 milímetros respecto de los valores normales, y estos valores son menores hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y hacia el norte del litoral. Tenemos ahora más información y en este caso tiene que ver con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, porque recibió el Premio Nobel de la Paz. Esto tiene que ver con el rol que representa la alimentación a nivel internacional en un año como el 2020, que estuvo marcado por la pandemia. El Programa Mundial de Alimentos recibe el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia virtual debido a la pandemia. Un Nobel de la Paz que recompensa sus esfuerzos por combatir el uso del hambre como arma de guerra en los conflictos. To the Norwegian Nobel Committee, thank you. Al Comité Noruego del Premio Nobel, gracias por este gran honor, gracias por reconocer nuestra lucha contra el hambre y nuestro trabajo para mitigar la desestabilización de los países, prevenir las migraciones masivas, poner fin a los conflictos y crear estabilidad y paz, declaró el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. 270 millones de personas están en riesgo de hambruna debido a las guerras, el cambio climático y el uso generalizado del hambre como arma política y militar. La crisis sanitaria ha agudizado este problema hasta el punto de que el Programa Mundial de Alimentos evoca una pandemia del hambre que hará sombra al impacto de la COVID-19. Y vamos a ver ahora uno de los medios que integran la plataforma Chacra. Saben ustedes que la medida que fue anunciada ayer exactamente a las 0 horas, en el momento en que comenzaba el cese de comercialización del campo, fue informada también a través de la plataforma Chacra. Vamos a ampliar ahora. La dirigencia agropecuaria señaló
que por ahora el paro sigue. Lo que necesitamos es la eliminación total. Así lo aseguró Jorge Chemes, que es titular de Confederaciones Rurales Argentinas, y afirmó que la medida del gobierno de dar marcha atrás en forma parcial con el cierre de las exportaciones será evaluada. Aunque todavía falta que las asambleas se reúnan y evalúen las acciones a tomar, los dirigentes del campo dijeron que la medida no satisface y que por ahora el paro sigue. Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención, que si hoy son 30 toneladas, mañana pueden ser 60 o 100 o lo que quieran. Sí lo puntualizó el titular de Confederaciones Rurales Argentinas. Vamos a vender lo que el gobierno autorice. El problema acá no es solamente el tema del tonelaje, sino la idiosincrasia intervencionista en el mercado que no hace al desarrollo del mercado de maíz o de cualquier mercado de granos. De momento el paro sigue en pie y sigue funcionando. Y anunció que se estarían reuniendo los titulares de las 3 entidades convocantes que recordemos que son CRA, que preside Chemes, la Sociedad Rural Argentina, cuyo presidente Daniel Pellegrini hace minutos también se pronunció en el mismo sentido, es decir, que la protesta a través de un cese de comercialización de granos continúa hasta que se evalúe en detalle la decisión adoptada por el gobierno, y Federación Agraria Argentina. Reiteramos entonces, la dirigencia agropecuaria convocante al cese de comercialización ratificó lo dicho por la plataforma de medios Chacra en la medianoche, y es que por ahora la medida de protesta continúa. Antes de que llegue la próxima cosecha de algodón, se están monitoreando, por supuesto, los campos por una plaga que preocupa a todos, el picudo. Nos encontramos monitoreando trampa de picudo del algodonero en los departamentos O'Higgins y Fontana, en la provincia del Chaco, donde podemos observar la baja presencia del insecto, inclusive nula presencia. Situación similar se dan en los demás departamentos donde se siembra el cultivo. Esto es debido al trabajo de destrucción que se hizo, a las condiciones climáticas que también se está sufriendo, es decir, las bajas precipitaciones desde otoño, parte del invierno y principio de la primavera. Recién a finales del mes de octubre empezaron a darse precipitaciones, y desde allí podemos ver que se inició de manera tardía la siembra, que recordemos la siembra del cultivo de algodón en la provincia del Chaco va desde el 1 de octubre al 30 de noviembre. Se dio un vacío sanitario más largo, lo que ayuda a que el ingreso de la plaga sea con menor presión, menor cantidad de individuos, debido a la falta de alimentos, productos también de la extrema sequía, que hace que no haya rebrotes, y las heladas también, que fueron bastante importantes, lo que da una ventaja de cara al nuevo ciclo, debido a que cuando se den las condiciones las poblaciones van a ir aumentando. De allí la sugerencia al productor que realice primero la colocación de trampa, que identifique los lugares de presencia, que actúe sobre esos lugares y que lo siga haciendo a lo largo de todo el ciclo, para cuando la multiplicación de la plaga, que se da generalmente con poblaciones altas, por febrero ya el cultivo ya esté consagrado y de esa manera haya potenciales de rendimientos importantes. Saben ustedes que independientemente de la pandemia que marcó claramente el año 2020, muchas cuestiones, sobre todo en aquellas que tuvieron que ver con la comunicación y el movimiento y traslado de personas y objetos, el sector agropecuario en la Argentina desde el inicio fue considerado esencial, con la resignificación que esto tiene o que esto representa independientemente de lo idiomático. Justamente por ser esencial nunca se detuvo, continuó trabajando, y uno de los sectores que tiene casi el total de su producción destinada a la exportación, por ejemplo, es el de los arándanos. Veamos cómo se está trabajando en ese marco desde el SENASA.
El monitoreo y el trabajo de la fiscalización de la exportación de las cerezas a China comienza en los establecimientos rurales a través del monitoreo de distintas plagas, el monitoreo de las trampas, el seguimiento de los cuadernos fitosanitarios, así como de los tratamientos. Una vez realizada la cosecha, todas esas UP registradas y trazadas se siguen trazando a través de la línea de empaque y posterior en la cosecha, cuando ya son embaladas y listas para ser exportadas. En el momento de ser ingresada la fruta adentro de la línea de empaque, la fruta es procesada y es enfriada. Se preparan distintos palets para ser exportadas y una vez listas las partidas, el SENASA viene a hacer una inspección fitosanitaria y documental de esa fruta que va a ser exportada con destino a China en este caso. Sobre el total de la partida que nos van a presentar, que por lo general son entre 25 o 30 palets, depende de la necesidad de cada vendedor, se toma una muestra del 1% del total de cajas, al menos una caja por UP, y eso se envía directamente a la zona de muestreo, que son los resguardos fitosanitarios. Se analizan y se determinan distintas plagas si están presentes, y en el caso de que estén presentes, esas UP no pueden ser exportadas a estos destinos. Los principales mercados a los cuales se envía la cereza procesada son Estados Unidos y China. En esos dos puntos hacemos una inspección conjunta en el caso de Estados Unidos previa al proceso y posteriormente se analiza a través de un entomólogo una serie de plagas. Desde el inicio de chacra hasta la salida de la fruta al exterior, en todos los puntos interviene el SENASA con profesionales técnicos que son ingenieros agrónomos, en los cuales están especializados en la parte de chacras, donde se verifican todos los registros. Después lo mismo en los galpones de empaque, donde se toman las muestras, o frigoríficos, y después en el laboratorio entomológico, donde se determinan las plagas. Posterior a esto, la fruta es enviada a Ezeiza, donde es exportada al país de destino. Y ahí también hay ingenieros agrónomos dedicados y personal técnico dedicados a ver la trazabilidad de esta fruta. Todos trabajamos con barbijo, mantenemos el distanciamiento social y en algunos casos usamos mascarillas. El distanciamiento social en estas circunstancias es una de las cosas más importantes, así como el barbijo y el lavado de manos frecuentemente por el uso de distintos materiales. Vamos a visitar ahora otro de los sitios que integran la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Se trata de agritotal.com y allí da cuenta de lo puntualizado por los productores de Entre Ríos, que aseguran que hoy están peor que hace un año. La mesa de enlace de esa provincia destacó que de enero del 2020 a enero del 2021 estamos peor. Hace exactamente un año, en una multitudinaria asamblea en Villaguay, la mesa de enlace entrerriana se declaraba en estado de alerta y movilización, definiendo que llevaría adelante todas las gestiones o acciones gremiales necesarias en pos de la defensa de los productores agropecuarios y sus familias. Transcurrido un año, el comunicado de la mesa, que integran representantes de Federación Agraria, de la Federación de Asociaciones Rurales, FARER, que depende de CRA, y de FADECO, que agrupa las cooperativas, además de la Sociedad Rural Argentina, puntualizaron que pandemia y cuarentena mediante nos encontramos iniciando un cese de comercialización de granos porque nuevamente el gobierno nacional adoptó medidas que no tienen otro fin que perjudicar, según señalan, descaradamente a los productores agropecuarios argentinos y en definitiva terminan pagando los consumidores con mayores precios por escasez y menor producción. En un particular 2020 no solo quedó claro que la actividad productiva no solo es esencial, sino que además está preparada para asumir cualquier desafío, ya sea cumpliendo normas y protocolos, sino que además generando los alimentos para los argentinos y el mundo. Los productores entrerrianos señalaron que en este marco es incomprensible que algunos sectores políticos e incluso el propio presidente intente imponer una vez más el relato sobre que el sector tiene rentas extraordinarias o no es solidario, nada más alejado de la realidad, y esto solo sirve, señalaron, para estimular el enfrentamiento entre los argentinos. Un informe más que interesante del INTA, donde da cuenta de que desde la ganadería se trabaja claramente en alianza con la biodiversidad. Les voy a hablar un poco de la ganadería y su alianza, su vinculación con la conservación de la biodiversidad. Es una actividad que permite conservar el bosque nativo de Espinal, que conserva una buena parte de la biodiversidad de toda la provincia
casi un tercio de la biodiversidad de aves de toda la Argentina. Particularmente las aves son muy importantes, prestan una serie de servicios, cumplen funciones ecosistémicas muy importantes, son muy buenas dispersoras de semillas que ayudan a la renovación y restauración del bosque. También son controladores de insectos plagas y también controlan malezas que son muy exitosas propagándose porque son buenas controladoras de semillas. En particular hay dos aves amenazadas de los ecosistemas terrestres de Entre Ríos, están amenazadas a nivel mundial y ambas especies viven en estos sistemas ganaderos, en campo natural. Es fundamental mantener este tipo de actividad, esta actividad con una baja carga, utilizada con una asignación de carga que permite que los pastizales se recuperen y se mantengan en buen estado, ayuda a conservar poblaciones muy importantes, por ejemplo de cardenal amarillo, que es una especie en peligro de extinción a nivel mundial, que conserva buenas poblaciones allí, y también es muy buena para la conservación de ñandú, que es una especie con un grado menor de amenaza, pero también amenazada a nivel mundial. Este tipo de actividad es realmente interesante, como por un lado, a la vez que sirve como actividad productiva, puede ayudar a la conservación de la biodiversidad en el norte de Entre Ríos. Hacemos aquí una pausa en la información que les estamos ofreciendo, enseguida regresamos. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app. Galicia Rural. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Continuamos con Chacra TV Noticias, en este caso con información del orden internacional que está ocurriendo precisamente en este instante. Y tiene que ver con las acciones de Twitter que se están hundiendo 12% en promedio después de haber bloqueado la cuenta de Donald Trump. La caída implica una pérdida de unos 5.000 millones de dólares en el valor de mercado de la empresa. Este lunes comenzó con una rueda muy negativa en Wall Street, con las bolsas globales que también reaccionaron a la baja, mientras las cifras mundiales de COVID-19 rebasan los 90 millones de casos. Las acciones de Twitter sufrieron hoy esta caída, considerada muy dura por los analistas, de más del 12%. Así fue en la apertura de las operaciones de Wall Street, luego de que la red social prohibiera de manera permanente al presidente saliente Donald Trump en la red denominada del pajarito. Esto representa una pérdida, como decíamos, en valor de mercado, hay que aclararlo, de unos 5.000 millones de dólares. La empresa comunicó que los mensajes del líder republicano, que tiene unos 88 millones de seguidores, tienen el riesgo de generar un aumento de la violencia y tienen como telón de fondo los disturbios en la capital estadounidense que, como saben ustedes, acontecieron la semana pasada. Twitter, tengamos en consideración esto, fue el canal preferido de Trump para amplificar los ataques contra sus rivales, comunicarse con sus seguidores y provocar a otras naciones durante los 4 años en que estuvo en el poder. Recordemos aquellos tweets que enviaba dando información respecto de su vínculo con el gobierno ruso. El analista en redes sociales, Neil Campling, dijo a Bloomberg que la prohibición muestra que la compañía está tomando decisiones editoriales y que de este modo estaría abriendo la puerta a una mayor regulación de las redes sociales bajo la próxima administración norteamericana. Repercusiones de una decisión adoptada por una red social con el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump. Conversamos con el titular de CAFMA respecto de cuáles son sus proyecciones o las que tienen los empresarios de la maquinaria agrícola acerca del proyecto de ley que remitieron al Gobierno Nacional para que a su vez, una vez consensuado entre particulares y el Estado, pudiera prosperar en el Congreso de la Nación y que sería una suerte de proyecto de ley de maquinaria agrícola para el incentivo de la misma. Veamos. El proyecto de ley de maquinaria agrícola es un proyecto que tenemos la expectativa de que nos acompañen los 3 gobernadores. Tenemos mucha esperanza que tanto Kicillof como Schiaretti como Perotti nos acompañen, que nos acompañe la Nación, para definir qué es producto nacional. Es muy importante saber qué es producto nacional. Acá hace unos años atrás se le dio la posibilidad a muchas empresas que con un proyecto de instalación en el país y de integración en el país, se le iba a declarar producto nacional. O sea que con un cuento que se mandaron, que fue como el de Caperucita Roja, se les dio la posibilidad de que fueran productos nacionales. Y muchos no avanzaron. Y sabemos que no avanzaron, en algunos casos. Otros sí. Entonces, para que la gente que no está del sector entienda, ¿qué significa, digamos, que una maquinaria sea reconocida como maquinaria de industria nacional? ¿Por qué es esta diferenciación tan importante? Porque la diferenciación, nosotros lo que pretendemos es, maquinaria agrícola no se opone a la importación de maquinaria. Es más, si nosotros no tenemos capacidad de cosecha, porque hay una sola cosechadora y está repuntando, no podemos prohibir a la producción argentina, al productor argentino, a que se quede sin máquina porque hay una fábrica en Argentina. Hay que ser lógico en eso. Tractores. Tenemos una fábrica que está muy bien, está trabajando muy bien en tractores, pero tampoco abastece el 100% de la demanda argentina. Hay que darle la posibilidad de que ingresen. Lo que nosotros pedimos es un sistema espejo como tiene Brasil, o como tiene todo el mundo, donde a la máquina nacional se le dan ciertos beneficios que no se le da a la máquina importada. Por ejemplo, reintegros, por ejemplo, créditos
de la banca nacional. Nosotros vamos a Brasil y no tenemos el crédito que tienen los brasileros. Por eso, si no te instalas en Brasil no podés vender. Acá los bancos nacionales les dan crédito a las máquinas importadas. Entonces decir, bueno, dáselo al crédito, pero maneja otra tasa. O sea, pedimos un sistema espejo. ¿Y cuál es el sistema que tiene Brasil? 60-40. O sea, yo integro un 60% en el país y puedo importar un 40%. Si no lo puedo producir acá en el país, lo compro en el país a un productor nacional. Pero siempre el 60% es nacional. Es lo que me exige Brasil para declararme producto nacional en Brasil y para acogerme a las ventajas. Bueno, eso es lo que pedimos. Y eso es lo que pretendemos que nuestros gobiernos, y sobre todo la maquinaria agrícola está ubicada en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que los 3 gobernadores que son conocedores de esto, nos ayuden a no a que nos den nada, sino a que nos igualen y nos pongan en condiciones similares a los demás. Después el tema de la diferencia cambiaria, el tema de la distancia, el tema del crédito para la exportación, ya eso lo manejaremos de otro lado, pero por lo menos producto a producto, aunque por ahí no tenga la misma escala, que nos den las mismas herramientas para luchar, no solamente para cuando ellos ingresan al país, sino para cuando nosotros salimos también. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Que es lo que se defiende. Así que, bueno. Para cerrar te pregunto, digamos, ¿qué expectativas tenés para el sector de maquinaria agrícola para el año que viene? Mira, siempre, esto no es alusivo a este gobierno, ¿no? Pero siempre pensé más en cómo venía la cosecha en cualquier gobierno que nos haya tocado, cómo venían los precios del cereal en cualquier gobierno que nos haya tocado. Y después, en ver un poco cómo vamos llevando las cosas, ¿no? Porque si el productor tiene una buena cosecha y el precio es relativo, se incentiva para invertir. Lo que sí es fundamental, que tenemos, y es una herramienta que sí depende del gobierno, y le tengo mucha esperanza que este año se mejore, es el tema del crédito. Nosotros necesitamos créditos para el productor, para que compre los bienes de capital, para que la maquinaria agrícola la compre con créditos, porque tiene un montón de gastos de siembra, de insumos, de movimientos, que eso normalmente lo hace de pago rápido. La inversión de maquinaria la hace siempre con crédito. Necesitamos créditos para mejorar nuestras infraestructuras. Hace muchos años que venimos pidiendo créditos para el productor agropecuario, pero también necesitamos ampliar nuestras plantas, necesitamos tecnificarnos mejor, necesitamos mejorar nuestros procesos, o sea, también un segundo crédito para la industria. Y necesitamos también, que ya lo estamos hablando con Cancillería, por eso que te digo que Cancillería está muy activa a través del vice, de hacer convenios con bancos en el exterior para poder vender con convenios, con crédito, maquinaria agrícola en el exterior. Volvemos a la plataforma de medios agropecuarios Chacra con toda la actualidad como lo hacemos a diario. En este caso lo anticipábamos en la apertura de esta edición de noticias. Se espera que este lunes se formalice de manera oficial el anuncio del inicio de la distribución del suero equino hiperinmune que ha desarrollado la Argentina. Se trata de Covifab. Es una inmunoterapia innovadora que está basada en anticuerpos policlonales que demostró reducir en un 45% la mortalidad.
El suero equino hiperinmune fue desarrollado por investigadores argentinos para el tratamiento de pacientes adultos con cuadros moderados a severos de coronavirus. Fue aprobado por la ANMAT a fines de diciembre y estará disponible a partir de hoy para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten. Quien lo confirmó es Fernando Goldbaum, que es director del Centro de Rediseño de Ingeniería de Proteínas de la Universidad Nacional de San Martín, CRIP-UNSAM, y socio fundador de la empresa biotecnológica Immunova, dos de las instituciones desarrolladoras del proyecto, quien precisó que el medicamento estará disponible con alcance nacional en cuestión de horas o de días. En pacientes que están empeorando y no desarrollan propia respuesta inmune a tiempo, el suministro de anticuerpos en forma exógena a través de esta inmunoterapia pasiva permite evitar la proliferación viral y darle tiempo al paciente para que desarrolle sus propias defensas. Y de esta manera se evitaría la inflamación respiratoria generalizada, que es la que provoca el COVID-19. Este estudio clínico de fase 2 sobre TERES, que arrojó estos resultados y en el que se basó la ANMAT para el registro en condiciones especiales de este medicamento, implicó además demostrar por primera vez a nivel mundial que una inmunidad pasiva basada en anticuerpos tiene un efecto clínicamente relevante en pacientes severos hospitalizados. Es el primer tratamiento innovador aprobado para ANMAT para esta enfermedad que se ha desarrollado en la Argentina. El estudio clínico sobre 242 pacientes adultos de 18 a 79 años permitió comprobar que de manera contundente el medicamento es muy seguro y sus efectos adversos son muy leves. Esto fue determinante para la aprobación por parte de la ANMAT. La FAO se moderniza y además amplía planes, te lo contamos. La FAO es un organismo especializado en Naciones Unidas que se dedica a la seguridad alimentaria, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a los bosques, tanto de un aspecto normativo como de un aspecto de la cooperación. Y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas obligó a repensar dicha agenda de modo más transversal, con temas como nutrición, cambio climático, suelos, migraciones, protección social, cuestiones de género, jóvenes, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no resulta necesario que fundamente la importancia estratégica que tiene para la Argentina lo que sucede dentro de la FAO. Muchas de las medidas que representan o representarán restricciones comerciales tienen su origen en la construcción de relatos y justificaciones en los marcos de los debates de la FAO. Consecuentemente, la diplomacia argentina ha siempre mantenido una gran atención y dedicación para defender a nuestros productores y prevenir daños a nuestro comercio exterior. La Argentina, como ustedes saben, hace tiempo que no crece, que hay una pobreza estructural que se ha consolidado, y ello no es solo un proceso argentino. De acuerdo a las cifras que la propia FAO ha publicado en el último informe SOFI 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, sabemos que cerca de 690 millones de personas padecen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial. El número de personas afectadas por la inseguridad alimentaria grave ya muestra una tendencia ascendente similar. En el 2019, cerca de 750 millones de personas, o casi yo diría 1 de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria. En particular, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, la distribución del ingreso es crecientemente regresiva y es la región donde existe mayor inequidad social. Y todo esto que estoy diciendo es antes de la pandemia del COVID-19. Estamos viviendo una nueva FAO. Hay un proceso de transformación interna dentro de la FAO a partir de la asunción del nuevo director general. Y allí hay que estar muy atentos a ese proceso de transformación interna, porque si somos capaces de poder acompañar ese proceso, vamos a detectar las oportunidades que estamos buscando.
Creo que desde el punto de vista de la sustentabilidad, para volver al punto anterior, tenemos que avanzar en un proceso de transición y con respecto al objetivo de las dietas saludables, sobre la base de que debe ser respetada las diferentes circunstancias nacionales, nosotros también tenemos que ir hacia un proceso de transición en buscar la mejor seguridad alimentaria. La Argentina ha avanzado incluso con el Programa Mundial de Alimentos para tratar de acordar y llevar adelante un programa de mejoramiento de la seguridad alimentaria en los comedores escolares. Y esto es algo que también es parte de ese viaje que el presidente hizo a Roma, en la cual se encontró con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, y en el cual una organización que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz, y ahí nuevamente el punto central no fue solo el hambre como fue planteado en la FAO, sino también fue planteado en los términos que decía Fiorella, en términos de mejorar concretamente la calidad nutricional. Así que ahí el Programa Mundial de Alimentos tiene una gran experiencia en esto, y me parece que, por un lado, la cuestión de la cooperación, y por otro lado, la participación en procesos de debate que estamos teniendo aquí en Roma para llevar adelante ciertas recomendaciones que por consenso los países de alguna manera puedan incorporar a sus propias políticas internas. Lo decimos desde el inicio de cada una de las ediciones informativas, el paro del campo, concretamente el cese de comercialización de granos dispuesto por 72 horas y que comenzó a las 0 de este lunes, continúa. Dábamos cuenta de lo puntualizado hace algunos minutos por el titular de CRA, Jorge Chemes, al respecto, así como también por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien ahora también lo confirmó, es el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Sacchettoni. Fue contundente, dijo: el paro sigue. Señaló que la habilitación por parte del gobierno de la exportación de 30.000 toneladas por día es un monto que no es suficiente. Significa un buque chico por día, es una medida escasa. La vamos a analizar desde cada entidad y después seguir qué pasos a seguir. Pero la decisión es que el paro continúa. Ratificó que hasta marzo se podrían vender 1,5 millones de toneladas y estarían sobrando 7 millones de toneladas, incluso garantizando el consumo interno. Hay 10 millones de toneladas y se necesitan 1,5 millones para consumo interno. El abastecimiento es lo primero que tiene que estar garantizado, pero por eso no tiene que cerrarse la exportación, puntualizó el titular de Federación Agraria Argentina. Señaló respecto de la decisión adoptada por el gobierno nacional que Brasil, por ejemplo, como consecuencia de ello, ya está buscando otros mercados para comprar trigo y maíz por la falta de seriedad de la República Argentina. Recordemos, por otra parte, que Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, se mostró en la misma dirección que su par, al puntualizar que a las 0 comenzamos con el paro que ya se está desarrollando hace más de 12 horas, pero nosotros lo que estamos buscando y necesitamos es la eliminación total de las restricciones. Dentro de una intervención del Estado no va a ser aceptada ninguna medida. El paro sigue en pie y sigue funcionando. Fue contundente, como lo puntualizábamos hace algunos minutos, el dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Recordemos brevemente que esta madrugada el gobierno levantó la suspensión de exportaciones de maíz que había aplicado a fines de diciembre y señaló que de manera provisoria regiría un límite de 30.000 toneladas diarias al volumen de operaciones del cereal. Independientemente de las lluvias que hemos visto que se están registrando, al menos en las últimas horas, y sobre las cuales dimos cuenta en el transcurso de esta edición de noticias, el Servicio Meteorológico Nacional puso a disposición un informe más profundo que analiza qué posibilidades tiene, más allá de la coyuntura de esta o la semana siguiente, la Niña de establecerse fuertemente este verano. Fíjate. Ahora pasemos a ver qué se espera para el próximo trimestre, recordando que el fenómeno de la Niña seguirá presente durante todo el verano, sumando toda la información disponible de diagnósticos, forzantes y pronósticos para la región. El pronóstico climático oficial por consenso nos indica lo siguiente. Con respecto a la precipitación, todo el este del país presenta mayor probabilidad de registrar un verano con lluvias inferiores a la normal, destacándose una mayor chance sobre el sur del litoral. Por otro lado, hacia el oeste del país, provincias del NOA, Cuyo y oeste de Patagonia, las mayores chances se prevén en la categoría normal.
Una zona del norte del país y sur de Patagonia, las áreas en blanco, no presentan señal que favorezcan a una categoría en particular, lo que denominamos climatología. Cabe aclarar que si bien en promedio no se espera un verano más lluvioso de lo normal es que suele llover mucho durante estos meses, por lo que siempre es recomendable mantenerse actualizado con los pronósticos en menor escala, diaria, semanal, y los eventuales alertas disponibles ahora en el nuevo sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Y por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? A excepción del noroeste del país, el resto de Argentina tiene mayor probabilidad de registrar un trimestre más cálido de lo normal. Estas chances son mayores en el litoral centro-oeste del país y oeste de Patagonia. Cabe agregar que dentro de un verano posiblemente más cálido en promedio, y con el fenómeno de la Niña activo, se incrementan las chances de registrar una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremas, especialmente en el centro y sur del país, y que dada la época del año podrían estar asociadas a olas de calor. Es por ello que se sugiere consultar el sistema de alerta temprana por olas de calor y salud, como así también los avisos de advertencias por altas temperaturas disponibles también en el SAT. Y de esta manera estamos llegando ya al final de otra edición de Chacra TV Noticias. Recordad que podés seguirnos todo el día, todos los días a través de la plataforma de medios agropecuarios Chacra. Pero antes te contamos qué va a pasar en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires con el tiempo. Para este martes 15 la mínima, 25 la máxima, algo nublado, con la misma tendencia. Para el miércoles el Servicio Meteorológico Nacional prevé 17 grados de temperatura mínima y 27 de máxima. Para el jueves el cielo estará despejado, la temperatura mínima pronosticada es de 18 grados, la máxima de 28 grados centígrados. Final para esta edición de Noticias, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta cualquier instante.